Buenos días familia, ¿cómo están? Una nueva semana, un nuevo video de nuestra serie navideño. En esta ocasión nos toca hacer el pan de jamón y queso, que es un pan tradicional en Navidad en muchos países. Así que hoy haremos pan de jamón y queso, pero vamos a utilizar la harina 4.0. Vamos a utilizar harina 4.0 para esta ocasión, ¿sí? Así que directamente acá vamos a echar 1 kilo de harina. Poner en las cámaras así para que se vea bien. Vamos a echar 1 kilo de harina 4.0. Así que echamos acá directamente en nuestro bol, ¿sí? Hemos preparado en total 300 ml de líquido. Vamos a abrir acá un huequito acá en el medio, así. Directamente abrimos un huequito acá. Y acá en el medio le vamos a agregar 30 gramos de azúcar, ¿sí? Ahí directamente pesamos 30 gramitos de azúcar. Directamente ahí en el azúcar vamos a pesar. En esta ocasión vamos a utilizar levadura fresca. Vamos a utilizar 30 gramos también, ¿sí? Ahí está. Vamos a poner ahí directamente 30 gramitos de levadura fresca. Si quieren utilizar levadura seca, pueden utilizar entre 20 a 25, ¿sí? Para asegurar el 100% nuestra levadura. Vamos a echar un poquitito del agua que preparamos acá, ¿sí? Ahí está. Con una maderita estiramos un poco la harina y el azúcar y la levadura y el líquido, y ahí mezclamos un poquitito. Esto le vamos a dejar reposar unos 5 minutitos. Cuando vemos que la levadura ya está esponjando, ya volvemos, ¿sí? Ok familia, acá ya esponjó. Mire cómo esponjó bien nuestra levadura. Vamos a continuar ya nuestra receta. Vamos a agregar acá en el costadito 20 gramos de sal. Todavía no vamos a mezclar toda la sal, solamente acá en el costadito acá vamos a agregar 20 gramos de sal, así. Y vamos a echar acá 2 huevos acá sobre la levadura, 1 y 2 huevos, así. Muy bien. Vamos a batir un poquitito el huevo acá en el medio con la levadura, así. Muy bien. Si quieren poner un poquitito de vainilla también se puede hacer, gente. Si quieren hacer así un poquitito, solamente un poquitito para cortar. A alguna persona no le gusta el huevo y muchas veces es conveniente poner un chiquitito de vainilla. No le va a quitar mucho el gusto a tu pan. Solamente es opcional. Si no quieren, así como yo, ahora no le voy a poner, así que no hace falta también, ¿sí? Muy bien, acá en el medio mismo le vamos a agregar 150 gramos de margarina o manteca, lo que tengan, ¿sí? ¿Sí? Vamos a pesar acá en el medio mismo, 150 gramos en total. Ahí está. Ahí ya tenemos ya. Muy bien. Nos sobra simplemente acá amasar. Vamos a bajar, vamos a quitar acá esto. Ya tenemos todo completito. Simplemente amasar. Tenemos acá nuestra espátula. Y tenemos acá un poquitito de harina. Y tenemos el líquido que nos sobra. Vamos a ver si usamos todo esto, cuánto nos sobra o si va a faltar, ¿sí? 300 ml es lo que preparamos en total. Muy bien. Ahí primeramente en el medio vamos a trabajarle así. Lo que buscamos es una masa regular, suavecita, que podamos manejar bien para nuestro pan de jamón y queso, ¿sí? Que va a ser el pan de jamón y queso, un pan enrollado de jamón y queso. Vamos a ponerle un poquitito de pasa de uva y aceituna también, y un poquitito de orégano. Todo lo que va a llevar nuestra receta. Muy bien. Vamos a echarle acá un poquito más líquido. Ahí está. Le falta todavía líquido, así que le vamos a echar todavía. Vamos a ver si este 300 ml le da justito a nuestra masa, ¿sí? Tutorial de cómo hacer pan de jamón y queso, paso a paso, sencillo.
Una receta bastante sencilla de 1 kilo de producción. De este vamos a hacer 2 panes, ¿sí? 2 panes. Déjame que vamos a echar todo el líquido y vamos a ver si finalmente ya da nuestro líquido o lo vamos a necesitar más, ¿sí? No olviden que la harina 4.0 es mucho más suave y mucho más fácil de manejar, ¿sí? Le faltaría a esto un poquitito, nada más, poquitito, voy a traer un poquitito. Así, solo un traguito así en la mano, así. Más o menos unos 20-25 ml más de agua o de leche en este caso. Leche con agua, ¿sí? Leche con agua. Pueden hacer totalmente con agua también si quieren, no hay drama, ¿sí? Vamos a dar un poquitito más, así. Muy bien. Deberían preparar alrededor de 350 ml de líquido para asegurar entonces, ¿sí? Ok, vamos a echarle un chiquitito más. Esto creo que ya le va a dar, ¿sí? Espectacular. Muy bien. Acá sí ya tenemos ya la masa ideal. No tiene que ser una masa muy fuerte, ¿sí? Es una masa regularcito que se pueda manejar así, ¿ok? Acá simplemente sobra amasar. Voy a amasar bien esto y ya volvemos, ¿sí? Muy bien, gente, ya amasé ya esto un 5 minutos seguidos así. Le fui rompiendo así por la mesa y estirando para que vaya generando rápido el gluten, ¿sí? La característica de la harina 4.0 es que es muy fino, es una masa, un producto muy fino. Para productos finos, espectacular. Así que vamos a ir doblando así. Vamos doblando haciendo tipo un gusanito y vamos a cortar por la mitad entonces, ¿sí? Vamos a cortar por la mitad y le vamos a dejar que fermente tranquilamente, que vaya doblando su tamaño, ¿sí? Así que vamos a cortar por la mitad y vamos a envolver, ¿sí? Esto tiene en total, ahí está, tiene 1700 gramos en total, así que vamos a cortar 850 gramos aproximadamente, ¿sí? 250 gramos cada uno, así más o menos. Ahí está, 850 gramos cada uno es lo que va a tener nuestro pan de jamón y queso. Va a ser pan de jamón y queso un poquito grande para degustar, ¿sí? Para hacer en Navidad o en Año Nuevo. Así que vamos a embollar acá bien, bien, bien. Miren que no es muy flojo la masa, más o menos fuertito, porque esto vamos a estirar después con el palo de amasar. Le vamos a ir agregando el jamón y queso y los demás ingredientes que ya mencioné, ¿sí? Simplemente embollamos bien esto, así, embollando bien. Lo dejamos así bien embollado acá sobre la mesa y lo tapamos con una bolsita. Acá le vamos a dejar esto con tranquilidad, ¿sí? Le damos su tiempo, unos 40 minutos aproximadamente, y una vez que esto ya empiece ya a crecer, volvemos y le trabajamos. Ok, familia, después de varios minutos, unos aproximadamente 40-50 minutos, regresamos y ya está así. Miren cómo esto fermentó, espectacular nuestra masa. Vamos a echar un poquitito de harina acá encima. Voy a traer mi espátula y ya vamos a comenzar a trabajarle a nuestra masa. Esto tenemos que estirar. Vamos a apartar primero uno hacia ahí y vamos a trabajar primero con el uno, ¿sí? Vamos a echar un poquito de harina acá, así, damos la vuelta y vamos a tirar un poquitito, porque la idea es hacer una especie de rectángulo para poder agregarle el jamón y queso encima, ¿sí? Muy bien, ahí está. Más o menos así, no hace falta tampoco demasiado estresar, demasiado estirar,
Algo así, ¿sí? Mira cómo está nuestra masa, espectacular. Lindísima está nuestra masa, suavecita, se puede trabajar sin ningún problema. Espectacular, mi gente. Bueno, acá le vamos a agregar lo que tenemos. Yo acá tengo ya acá preparé jamón y queso. Muy bien. De vuelta ponemos acá. Así le vamos a distribuir. Así. Esta vez la vamos a poner intercalado. Ponemos así acá y ponemos acá, ¿sí? Así para poder trabajarle intercalado, ¿sí? Vamos a colocar entonces. Esto es porque yo no tengo mucho queso. Si ustedes quieren comprar mucho más para ponerle, no hay drama, gente, ¿sí? Depende ya de cada uno de ustedes, ¿sí? Como yo quería hacer dos, pude haber hecho un solo pan, pero quería hacer dos pan quería hacer esto para probar. Así que estoy distribuyendo mi jamonada de mi queso a como a mí me está conveniendo ahora mismo, ¿sí? Ok, ahí le vamos colocando otra vez la aceituna. Pueden colocarle aceituna entero también si quieren, gente, no hay ningún drama con eso, ¿sí? Pueden ponerle entero si es que desean. Muy bien, y de vuelta acá le vamos a colocar la pasa. No hace falta poner mucho, si no a los chicos de repente a algunos no les gusta tanto la pasa, entonces tienen que cuidar esa parte. Le voy a agregar un poquitito de orégano a este para variar un poco, un poquitito de orégano por encima así. Ahí está. Muy bien. De vuelta lo doblo un chiquitito acá, lo doblo un chiquitito en la punta así. Ahí está. Muy bien. Y este le vamos a doblar de este lado. Así. Ya lo vamos doblando con paciencia. Nuestra masa está espectacular, gente. Espectacular. Así que pueden hacer esta masa para su pan de jamón y queso. Pueden hacer la forma que a ustedes les parezca, gente. Yo ya les enseño acá cómo hacer la masa. La masa está espectacular, es manejable, se puede trabajar sin ningún problema esta masa. Así. Y lo vamos a dejar, gente, reposar de vuelta a esto, ¿sí? Unos 25 minutos aproximadamente, ¿sí? Y después volvemos para pintar y ya metemos en el horno. Muy bien, familia. Una vez que ya esté en este punto, vamos a preparar el huevo. Para pintar vamos a romper un solo huevo acá en un tapercito. Vamos a agregarle un poquitito de leche así, ¿sí? Un traguito de leche, una cuchara aproximadamente, así más o menos. Y una tapita de vainilla, ¿sí? Sí o sí, esta tapita de vainilla tienen que agregarle a su huevo, porque o si no va a tener olor a huevo su producto, ¿sí? Mira cómo ya está nuestro producto, espectacular cómo fermentó esto. Podemos ya precalentar el horno. Podemos ya precalentar en este momento el horno unos 2-3 minutitos antes. Vamos a cocinar este en 200 grados por 30 minutos aproximadamente, ya que es un producto un poquito grande y tiene que cocinarse lentísimo, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Lo que hacemos acá entonces es pintar todo esto. Muy bien, directamente vamos a meter esto en el horno. Una vez que esto se cocine todo, ya vamos a volver. Vamos a cocinar en 200 grados durante 30 minutos, ¿sí? Ok. Familia linda, espectacular. Ya terminamos ya nuestro pan de jamón y queso. Miren nada más estos ejemplares, familia. Estos panes gigantes que hicimos. Tan fácil, tan sencillo, con harina 4-0 y salieron estos espectaculares panes, familia. Espectacular. Esto tiene 53 centímetros aproximadamente de largo cada pan. Miren nada más, esto después lo vamos rebanando así y ya compartimos en la mesa. Vamos a bajar un poco acá para que puedan ver mejor. Miren nada más, miren nuestros ejemplares de pan, espectacular. Espero que les haya gustado esta recetita, puedan hacer en sus hogares. Miren nada más, acá despegué uno. Esto es tan grande que para agarrar y todo es complicado. Miren, familia, espectacular de pan.
Y pesa mucho, ¿sí? Se siente que pesa porque tiene ahí dentro el jamón y queso. Voy a tratar un poco de cortar acá uno, así. Voy a rebanar acá despacito, porque esto está caliente todavía, gente. Lo ideal es dejar que se enfríe para cortar. Miren nada más, gente. Miren nada más. Espectacular nuestro pan. Miren nada más la textura. Cómo se distribuyó toda esta parte del queso. Espectacular, mi gente. Voy a cortar otro pedacito otra vez para que puedan ver la rebanadita. Me gustó muchísimo este pan, gente. Miren nada más. Miren cómo está. Miren lo suave que se ve esto. Tan perfecto, tan lindo. Acá se ve un poco de queso, se ve un poco de la pasa. Espectacular, mi gente. Espero que les haya gustado esta recetita. Puedan hacer en sus hogares, puedan practicar y puedan hacer para disfrutar en este año nuevo, para esta Navidad, su pancito de jamón y queso. Tan fino este pan, familia. Espero que les guste. Dejen manito arriba, compartan este video. Miren lo suave que esto es. Y nada, familia, espero que les sirva esta receta. Lo que lleva por dentro ya depende ya de cada uno. Si quieren agregarle más cantidad de queso, más cantidad de jamón, si quieren agregarle todo lo que ustedes quieran ahí adentro, espectacular. Ya depende ya de cada uno, gente. Y nada, nos vemos en un próximo videito. Dios mediante. Muchas gracias, hasta luego.